están? ¿Cómo amanecen hoy? ¿Bendecidos? Bueno, ya con Nico, ¿hace cuánto nos conocemos? Ya sé. 12, yo creo 12, 14 años más o menos, ya eso les dirá. Cuando yo estaba jovencita conocí a Nico. Cuando yo llegué al seminario tenía 22. Así que ya hace bastante. Hace bastante. Bueno, les contó Nico un poquito acerca de mí, pero sobre todo creo que si me podría definir yo en una palabra, como una mujer que ama al Señor y ama al reino de Dios. Eso sería la forma en que me podría definir yo a mí misma, que intento, ¿no? Porque así que lo amo con la perfección, no, intento. Voy en el proceso, como dice el apóstol Pablo. Bueno, para mí es un gozo poder compartir con ustedes, con algunos que ya conozco, con los que he venido compartiendo en la escuela bíblica. Es un gozo poder compartir con ustedes hoy. Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias. Hoy vamos a estar estudiando nuestro texto en Lucas 12, del 13 al 21. Hay una imagen que yo tengo en mi memoria cuando tenía alrededor de 18 años, que mi abuelito murió cuando yo creo que no había cumplido los 18, tenía 17, iba a cumplir los 18. Iba a entrar a la universidad y mi abuelito murió. Pero el día de su entierro pasó algo muy particular en nuestra familia. Los hermanos de mi papá, porque era el papá de mi papá, se reunieron esa noche. Ellos son de esas familias antiguas grandes, ¿no? De 14, 15 hijos, son una cantidad de personas. Se reunieron en la casa de una de mis tías y uno, ¿qué esperaría después de un sepelio, cierto? Que la familia se uniera, que se fortaleciera. Adivinen cómo terminó esa reunión familiar. Terminó en pelea. Y adivinen por qué. Por la herencia. Mi abuelo no llevaba ni 12 horas de enterrado. Y hasta el día de hoy, los hermanos de mi papá no se hablan después de ese evento. Ahora, interesantemente, mi papá tiene hermanos que tienen mucho dinero. Y fueron los que más pelearon la herencia. Fue interesante. Otra hermana les robó la casa a todos. Bueno, eso fue una pelea, les digo yo que eso es como de novela. Eso así resumido. Y eso generó una gran molestia. Y me impactó hasta el día de hoy. Y yo dije, definitivamente la plata. Y eso no hay sangre que valga. Ni familia que valga, ni nada. O sea, eso no... Me impactó demasiado. Y mi papá siempre ha tomado ciertas decisiones. Él dice, que quieren quedar con la casa, quédense con la casa. A mí no me interesa. El Señor es quien provee. Y así ha sido. Mi papá ha sido el que menos tiene dinero de todos sus hermanos. Pero increíblemente todos sus hijos son profesionales, todos tienen posgrados. Y Dios lo ha bendecido sobrenaturalmente porque Él decidió confiar en el Señor. En esta mañana yo quiero invitarles a explorar un texto que nos habla un poco acerca de este tema. Y vamos a Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Voy a leer la Reina Valera contemporánea, así que si la sienten un poquito distinta es porque es esta versión. Uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto como juez o mediador entre ustedes? También les dijo, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Además, les contó una parábola. Un hombre rico tenía un terreno que le produjo buena cosecha. Y este hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré a mí mismo, así como decimos, mí mismo, ¿cierto? Ya puedes descansar mi alma,
pues ahora tengo guardado muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo, necio. En otras versiones ustedes lo van a encontrar tonto. Y en otras versiones un poquito más fuertes, estúpido, en la versión que aparece. Así que miren lo tremendo, hasta desde el griego es así de fuerte. Así que me perdonan el término, pero es desde el original. Esta noche vienen a quitarte la vida. Eso da escalofrío, ¿cierto? ¿Y para quién será lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula muchas riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. ¿Cómo les parece este texto de esta mañana? Escalofriante, ¿cierto? ¿Cómo termina? Bueno, vamos a mirar. Este texto tiene 4 escenas y quiero que lo vayamos abordando de acuerdo a las 4 escenas que tiene. Y la primera escena la encontramos desde los versos 13 y 14. Y esta escena nos habla de que a Jesús se le aparece un hombre, dice ahí, ¿cierto? En algunas versiones, un hombre, uno de la multitud, no se nos dice quién es. Ahora, me parece que eso es bastante intencional dentro del texto, que no nos diga quién es, puede ser cualquiera. Como decir, aquí puede ser cualquiera de nosotros representados. Y Jesús viene de unas discusiones con la multitud, con los escribas, con los fariseos, y viene hablándoles acerca, tiene, digamos que a la multitud, tiene varios auditorios, y quiero que nos enfoquemos a eso. Tiene a los escribas y a los fariseos por un lado, tiene al pueblo o multitud y tiene a los discípulos, pero él viene teniendo una conversación con los escribas y fariseos donde les está diciendo que son ávaros, que son codiciosos, que no hacen lo que deben hacer. Y esto le genera a los escribas y a los fariseos, pues que les denuncien públicamente de que son ávaros, pues ya imagínense cómo se sienten, ¿cierto? Y empieza a haber una tensión dentro del pasaje muy fuerte, porque los escribas y los fariseos empezaron a hostigar a Jesús con preguntas para mirar cómo lo hacían caer. Pero dentro del hilo conductor, yo quiero animarles a pensar que en el capítulo 11... en el 12 y en los capítulos siguientes, y es un tema muy recurrente en el Evangelio de Lucas, es el tema del dinero y del amor al dinero. Eso es muy fuerte en la narrativa lucana, o digamos en la narrativa que maneja el Evangelio de Lucas. Es un tema que a Lucas le interesa y que es muy importante, ¿cierto? Entonces este hombre se acerca y le dice, maestro. En el texto, rabí, que es una forma de llamar también al maestro. Dile a mi hermano que comparta su herencia conmigo. Es una petición, es una solicitud. Él ya sabe qué es lo que le está pidiendo a Jesús que haga. ¿Y por qué le pide a Jesús que tome decisiones legales? Porque los maestros en la época de Jesús tenían incidencias en los asuntos legales, civiles y religiosos. Pero uno esperaría que Jesús le diga, pues si tiene razón, ¿cierto? Pues concedámosle lo que pide, porque está pidiendo algo que está dentro del marco de la ley. Pero a Jesús, la respuesta de Jesús a uno lo deja más frío. Uno esperaría así, dígale a su hermano que le entregue la mitad de la herencia porque a usted le corresponde, ¿cierto? O el cuarto de la herencia. No, la respuesta de Jesús dice, ¿acaso yo soy juez? ¿Quién me nombró a mí juez o mediador o partidor entre ustedes? Como si vienes a que yo te resuelva, yo no te lo voy a resolver, porque eso no es competencia mía. Pero vuelve a introducir otra vez el tema, y digamos que el corazón de este pasaje está en el verso 15. Y yo les animo a que lo leamos. Y eso nos introduce a la segunda escena de este pasaje, que es el versículo 15. Y luego les dijo, tengan cuidado de toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto ¿qué? Tienen. Y es interesante porque viene hablando con el hombre o con el fulano, con el uno, porque no se nos dice quién es, pero luego se voltea y le habla a la multitud. Anteriormente le ha hablado a quiénes, a los escribas y a los fariseos, diciéndoles que son ambiciosos,
que son ávaros, ¿cierto? Que realmente ellos no tienen su corazón puesto. Y les dice que son hipócritas, sepulcros blanqueados, que pasan por alto la justicia y el amor a Dios, y que han utilizado el conocimiento para dañar a otros. Bueno, una cantidad de cosas que les viene diciendo Jesús y los acusa de amor al dinero. Pero en este caso ya no son solamente los fariseos ni los escribas, ahora es todo el mundo. Así que el tema de la codicia y de la avaricia es un tema que nos incumbe ¿a quiénes? A todos. Y por eso yo creo que el texto es intencional en no decir que Pedro, Juan o Jacobo le preguntó, sino ese uno, un tal, porque puede ser cualquiera de nosotros, de los que está aquí involucrados. Y tampoco yo he escuchado, yo no sé si Nico o de pronto Rocío han escuchado alguna vez que se invite a la confesión de pecados por la avaricia y la codicia. Yo no he escuchado al primero que confiese eso, ¿cierto? Ni tampoco que se reconozca como avaro o como codicioso. ¿Ustedes alguna vez han escuchado? Yo tengo desde niña en la iglesia, yo nunca he escuchado eso. Así que es un tema que decimos, no, eso es del vecino, pero no mío. Y lo primero con lo que Jesús les dice es que empieza con un imperativo, un verbo imperativo. ¿Sí saben qué es un verbo imperativo? Es del español básico. Eso es una orden, un mandato. Y les dice, tengan cuidado. ¿Eso qué significa? Eviten, prevengan, guárdense. Y eso nos da una pista muy interesante sobre el tema de la codicia o de la avaricia. Y es que esto es algo a lo que todos nosotros estamos expuestos todo el tiempo. Y en cualquier etapa de la vida y en diferentes maneras. Pero también nos dice que es algo de lo que nos debemos guardar y que sí es algo que se puede prevenir. Que aunque es una enfermedad silenciosa, digámoslo así, o un pecado silencioso, sí es algo por lo que se puede trabajar para prevenir. Y Jesús les dice que tengan cuidado, porque es algo altamente peligroso. No sé si han escuchado el dicho que que el diablo entra por el bolsillo. Y es cierto. Yo he conocido gente que ha empezado muy bien en el ministerio, que ha empezado muy bien en la vida, con muy buenos propósitos, con muy buenas expectativas de vida, pero cogieron un poquito de plata, un poquito de fama y un poquito de poder. Y como dirían por ahí, se desmadraron completamente, perdieron el rumbo y se alejaron del Señor. Ahora, es interesante porque Lucas pone dentro de su evangelio al dinero en categoría de Señor, a la riqueza, ¿no? No solamente el dinero, la riqueza, en términos generales. Dice, no se puede servir a dos señores, eso está en el capítulo 16. Por eso necesitamos mirar el hilo conductor, porque se amará uno y se rechazará o se aborrecerá al otro. Es interesante, ¿no? Lo pone en categoría de Señor. Pero la otra cosa muy interesante que nos cuenta este libro, este capítulo, es el término que se utiliza para codicia o avaricia. En nuestras Biblias se traduce así, pero el término tiene un peso mucho más fuerte. Y esto me pareció muy interesante cuando lo estuve estudiando. Y tiene que ver con todos aquellos deseos insaciables. Miren, interesante. Todos los deseos, básicamente, tengan cuidado de todos los deseos insaciables. Y aquí nos surge que todos tenemos deseos, porque cuando hablamos de avaricia, digo, no, pues yo avaricioso no soy. Pero cuando lo ponemos en términos de deseos, ¿quién de nosotros no tiene deseos? Todos tenemos diferentes tipos de deseos. La pregunta es clasificarlos dónde están. Si son deseos insaciables. Ahora, el problema no es el deseo. El problema es desear más de lo que nos es lícito desear. Y les voy a poner un ejemplo en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el deseo de Adán y Eva?
¿Qué propuesta les sedujo de la serpiente? Ser como Dios. Ahora, mi pregunta, ¿ellos ya no eran como Dios? Ellos eran imagen y semejanza de Dios. El problema fue desear más de lo que necesitaban desear. Ahora, no estaban necesitando plata. Miren que no siempre los deseos son dinero. Querían ser más como Dios. ¿Y para qué quiere ser uno más como Dios? Para ser Dios. Para ser independiente, poderoso. ¿Y de quién es ese problemita también? Del enemigo, ¿cierto? Que nos menciona la Biblia. Entonces, el problema no es el deseo. El problema es desear más de lo que nos es lícito. Entonces, volvamos al significado de los deseos. Entonces, son deseos insaciables. La avaricia y la codicia tienen que ver con deseos insaciables. Ahora, es interesante porque si ustedes van a Génesis 4, el problema de Caín también es el deseo. ¿Qué desea? ¿Qué desea Caín? Vea, el pobre Abel no habla en todo el relato, pero Caín sí desea una cosa de Abel. ¿Qué? ¿Cuál fue el enojo de Caín? Que Dios bendijera a Abel y no a él. ¿Qué codició? La bendición de su hermano. Miren, no codició plata, ¿no? Porque todo lo ponemos en términos de plata. No necesariamente. ¿Y qué le dice? El deseo es como una fiera que te está acechando. Eso le dice el texto de Génesis 4. Así que los deseos insaciables son como fieras que nos acechan. Miren lo poderoso que es eso, ¿no? Lo fuerte y lo preocupante también. Ahora, dos cosas que quiero resaltar aquí. La primera pista es que los deseos insaciables o la avaricia es algo que todos los seres humanos estamos expuestos de acuerdo a lo que nos dice ese texto. Y que todos somos susceptibles a ellos. Es decir, no hay una vacuna para decir, yo ya me vacuné y a mí no me va a dar, ¿cierto? No. Todos estamos expuestos y somos susceptibles. ¿Eso qué quiere decir? Que somos vulnerables. Usted puede llevar 20 años viniendo a la iglesia. Yo puedo tener 30, 40 años en la iglesia, pero sigo siendo vulnerable. Porque mientras esté en esta carnita de carne y hueso, ¿cierto? Voy a ser vulnerable. Es interesante. En esta etapa, este año cumplí 40, yo me siento muy emocionada porque cumplí 40. Es interesante que he estado luchando con cosas de mi vida que en otras etapas de mi vida no había estado luchando con ellas. Y que nunca fueron un problema, que nunca tuve que pensar en ellas, pero en esta etapa de mi vida han despertado. Y nadie me dijo que yo tenía que luchar con eso en esta etapa de mi vida. Ahora, no sé con qué me va a tocar a los 50. A los 60, ¿cierto? Porque todas las etapas de la vida de nosotros traen con ello algunas cosas. Y el segundo principio que me parece que es bastante esperanzador acerca del tema es que es algo que se puede prevenir. Por eso dice, tengan cuidado. Estén alertas, cuídense, ¿cierto? Cuando la mamá le dice, hijo, cuídese de las malas compañías, ¿qué le está haciendo a uno? Una advertencia. O sea que sí hay forma de prevenirlo. ¿Cuál es la forma de prevenirlo? No se junte con esa gente, ¿cierto? Y yo quiero animarles a pensar en esta mañana en algunas preguntas de reflexión. ¿Cómo podemos nosotros reconocer nuestros deseos insaciables y cómo podemos prevenirlo? Quiero que usted mismo se pregunte, porque cada uno sabe cuáles son sus propios deseos. Tal vez los míos y los de esta etapa de mi vida no son los mismos de la hermana Aurela, de la hermana Cruz Elena, gracias por ayudarme. ¿Por qué? Porque todos estamos en momentos y realidades de la vida distintas. Pero sí nosotros como creyentes debemos examinarnos todo el tiempo. ¿Cuáles son mis deseos? ¿Qué tan lícitos son? ¿Deseo más de lo que me es lícito? Ahora, esto es un desafío en una cultura consumista como la que vivimos, donde se nos dice, compre esto porque usted lo necesita. Usted necesita esto para ser feliz. Llévese esto. Miren, yo estuve en los Estados Unidos hace poquito y es impresionante cómo ese país está
diseñado para consumir y para vivir para consumir. Y la verdad que uno se quiere antojar de todo. Y yo pues no tenía plata, entonces, y con el dólar como está, pues tampoco me rendía. Y yo dije, pues realmente yo necesito esto, me encanta, lindo, pero no lo necesito. ¿Por qué? Porque todos los medios de comunicación, hay un libro que se llama La Happycracia, que dice que todos los sistemas, ahí está la psicología de la felicidad. Entonces, se nos está vendiendo que necesitamos cosas para ser, ¿qué? Felices, para ser plenos. Ahora, este texto nos da otra pista y otro principio. La vida no se mide por cuánto tenemos. Nuestra felicidad y nuestra plenitud no está en cuán bonitos somos, en cuánto vamos al gimnasio, en cuánto dinero tenemos, en cuántas casas tenemos, en cuánto tenemos en la cuenta bancaria. Se mide por nuestra relación con el Señor y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, una pregunta con la que quiero que vayamos pensando es, ¿qué tipo de deseos seducen mi corazón? El poder, el reconocimiento, la fama, el dinero, el amor, las cosas materiales. ¿Qué es lo que está seduciendo mi corazón? ¿Cuáles son esos deseos que están constantemente en mis pensamientos? Y les invito a que pasemos a la escena 3 de este pasaje. Además les contó una parábola. Un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha. Y este hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo, ya sé lo que haré, derribaré mis graneros, construiré otros más grandes y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y me diré a mí mismo, ya puedes descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a quitarte la vida. ¿Y para quién será lo que has guardado? Esa es nuestra escena número 3. Y aquí es muy interesante porque el Señor no le dijo a este hombre, tú eres codicioso. Él le dijo, te voy a contar una historia. Eso no le dicen a uno perro, pero que sí uno mueve la cola. Yo tenía un profesor cuando estudiaba en el seminario que ese hombre tenía la facilidad de insultarlo a uno elegantemente y uno decirle gracias. Digamos que esta parábola Jesús les está diciendo a este hombre y le está dando su respuesta que ve más allá y no solamente a ellos, sino a los que están en el auditorio. La solicitud del hombre no es inválida, es válida, que compartan con él sus bienes. Pues es lo lógico, es lo legal. El problema de este hombre es el problema de su corazón. Y lo vemos en varios elementos que el texto nos menciona. Primero, el texto menciona muchas veces la palabra avaricia, codicia, digámoslo, deseos insaciables. Solamente que en el español suena mejor avaricia o codicia, ¿cierto? Habla de riquezas, de bienes, pero miren la forma en cómo él concibe los bienes. Mis graneros, mi riqueza, mi fruto. Y es interesante porque la palabra dice que un hombre rico tenía un terreno que le produjo ¿qué? Una buena cosecha. No dice que fue por el fruto de su trabajo, dice que le produjo buena cosecha. Ahora, uno de los grandes problemas es cuando se nos olvida que lo que tenemos y lo que somos es don de Dios. Y este hombre se le olvidó. Por eso utiliza mi, míos, mi, míos, mi, míos. Todo el texto, mírenlo. Si quieren, revisen cuántas veces repite mi, míos, mi, míos, mi, míos. En poquitos versículos. Eso nos da un énfasis del texto. Nos habla de que solamente piensa para sí mismo. Ahora, él tiene un problema y es que tiene mucho. Le dio un excedente a la tierra que no esperaba. Ahora, él no piensa en compartirlo con otros. Él dice, yo voy a tumbar todo lo que tengo y voy a hacer cosas nuevas para que me quepa más.
¿Cuál es su problema? Querer acumular. ¿Pero acumular para quién? Para él mismo. ¿Y qué dice? Y me diré a mí mismo, ahora ya puedes descansar porque ya tienes todo lo que querías. Ahora sí, come, disfruta. Ahora es interesante porque la mayoría de los comentaristas y de todo lo que nos dice es que la cultura judía y la cultura del Medio Cercano Oriente es una cultura colectivista. Es una cultura comunitaria. Entonces se supone que tendría que conversar con otros para saber qué hacer. Pero este hombre solamente habla consigo mismo. Ahora, me parece que eso es muy relevante. En una cultura del yo, es que solamente importo yo. Es que es mi felicidad, mis deseos, mi proyecto de vida. Como no, es que yo necesito ser feliz, entonces por eso dejo a mi mujer y me voy con otro. O dejo a mi esposo y me voy con otro, ¿cierto? Porque ese es el asunto de mi felicidad, de mis propios deseos, de mis propios anhelos, que se nos olvida el otro. La avaricia tiene muchas influencias en nuestras relaciones con otros. Ahora, era muy común y un problema de la época, en la Palestina de esa época, que los grandes hacendados se olvidaran de los pobres y se dedicaran a construir sus propios imperios. ¿Les parece algo parecido con el mundo en el que vivimos? En un país donde tenemos casi el 50% de nuestra población en extrema pobreza. Claro que si Jesús hubiera dicho eso ahorita, lo hubieran dicho que era de izquierda, porque era revolucionario. Y en el discurso de Jesús y en la agenda de Jesús, los pobres siempre han estado. Pero han estado porque los que deben hacer la tarea no la hacen. Es decir, nosotros no la hacemos, porque se nos olvida el otro. Entonces, un gran problema de la avaricia es que se nos olvida el otro. Así que este hombre es incapaz de compartir sus bienes con el otro, ya que su avaricia no lo deja. Solo está preocupado por sí mismo, pero también está engañado a sí mismo. Él dice, no, es que cuando yo ya tenga todo organizado y listo, ya me puedo sentar a disfrutar. Y por allá el Señor riéndose, ¿no? Porque el Señor es interesante, el que se ríe en el texto y el que dice en el texto no es cualquiera el que habla, es Dios. Dios mismo le dice, necio, tonto, y ya saben la otra palabra. Tú allá planeando y esta noche voy a recogerte a ti. ¿Y quién va a disfrutar lo que tú has tenido? Ahora, eso nos habla varios elementos acerca de la riqueza y de los bienes. Son pasajeros, son transitorios. Y eso es ahí lo que le dicen a uno, que uno desnudo viene, desnudo se va, ¿cierto? Porque nada se puede llevar en el equipaje. A los grandes egipcios y eso que los enterraron, allá están, descubrieron sus tesoros y otros los han disfrutado porque ellos no pudieron llevar nada. No se lleva uno nada. Lo que tiene y acumula no es para otros, es para él solo. Y es interesante, no tiene ni siquiera tiempo para disfrutar, que ese es el engaño, ¿no? Él dice, yo voy a hacer esto para luego disfrutar. El avaro, el codicioso no tiene tiempo para disfrutar, porque está tan preocupado de querer más, 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 más. Y ese es el problema de los deseos insaciables. Nunca se sacian, entonces siempre se quiere ¿qué? Más. Miren, en nuestro país y nada más en Latinoamérica, tenemos un problema con una cantidad de gobernantes que son amantes al poder, no han sido capaces de soltarlo. Me da una risa una foto que pusieron de 3 presidentes de diferentes países, no voy a decir quiénes son para no herir susceptibilidades, el uno diciéndose al otro que cuándo iba a soltar el poder, donde los 3 son igualitos, porque somos amantes al poder. Otros a la fama, otros al reconocimiento. Pero eso son cosas que nos cuestan. Así que este hombre es egoísta, solo piensa en sí mismo. Es necio. Ahora, miren, la palabra necio me pareció muy interesante porque hay varios términos para necio en el Nuevo Testamento. Pero hay 2 que son de la categoría más fuerte, o sea, es decir, necio en absoluto. O sea, la dureza de su corazón ya es... Y por eso lo pone en términos de la palabra fuerte que yo ya les mencioné, ¿cierto? O sea, ya no hay reversa ahí. Está en un nivel de ceguera tan grande que no tiene ya cómo verlo, ¿cierto? Este es uno de los términos más fuertes que se utiliza para eso. Pero eso lo lleva
a tener varias cosas que hacen los fariseos también. Es injusto, perverso y no tiene amor. Porque Jesús, ya mencionado en el capítulo 11, versículos 39 y 40, si ustedes quieren ir conmigo, que los que aman el dinero, le dice, limpian el vaso por fuera y el plato por dentro está lleno de robo y maldad. En otras versiones, de avaricia y de maldad y perversión, dice. Necios, ¿acaso el que lo hizo de fuera no hizo también lo de adentro? Dice, den limosna de lo que está adentro, así también quedará limpio lo que ustedes. Hay otras versiones que dice que no tienen amor, porque el que piensa en solo mismo no es capaz de amar. Ahora, mi papá siempre nos enseñó una cosa desde niños, y eso creo que me ha hecho mucha mella. Me dijo, nunca se fijen en un hombre tacaño, porque el que es tacaño también para amar. Y miren cómo ha sido de verdad eso. No se puede amar al Señor cuando yo solamente pienso en mí. Y el tacaño solamente piensa en sí mismo. Piensa solamente en acumular. Así que este hombre tiene varios problemas severos. Y el texto termina diciendo en la última escena que el final de los hombres o de las personas que tienen estos deseos que son insaciables. Primero, son necios, no van a poder cumplir lo que esperaban en sus proyectos, pero que no son ricos para con Dios. Lean conmigo el versículo 21. Esto le sucede a quien acumula para sí mismo, pero no es rico para con Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesús, el Evangelio y las riquezas no son compatibles. Pero no las riquezas como tales, sino la forma en que nosotros vemos las riquezas. La avaricia, el amor a las riquezas. Jesús y el amor a las riquezas no se llevan. Y no se puede amar al uno y al otro al mismo tiempo. Uno tiene que elegir. Y esas son las pequeñas decisiones que tomamos cada día. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Estamos en un mundo y en una sociedad donde se nos dice que somos lo que somos por lo que tenemos. Eso es muy triste, ¿cierto? Que se nos pregunta, ¿cuántas carreras tiene? ¿Cuánto dinero tiene? ¿A cuántos países ha viajado? ¿En qué gimnasio es que va? ¿Cuánto peso tiene? ¿Qué ropa le cabe? Tenemos unos estándares tan altos que son imposibles de cumplir, pero siempre estamos procurando la aceptación de otros. Se nos dice que tenemos que consumir todo el tiempo. A mí me preguntan, ¿y todavía tenés ese celular? Y yo, sí, pero si todavía me funciona. Esa es mi respuesta. Yo les dije, me niego a invertir por algo que todavía me funciona. Sí, es viejito, lo compré hace 3 años, pero me sigue funcionando y hasta el día que se me muera lo tendré. Hay políticas de vida que nosotros debemos empezar a tener y filosofías de vida. Porque alguien me decía, pero es que tú con el cargo que tienes, sí tienes eso. O sea, la presión social llega a ser tan alto, pero debes maquillarte todo el tiempo, pero debes tener tu pelo cepillado. Yo le dije, a mí eso me parece una esclavitud y me parece costoso. Yo le dije, pero yo no soy así, está bien para los que lo son, pero todo el tiempo se nos está exigiendo cosas en términos de dinero, de fama, de poder, ¿cierto? La gente nos convence de ciertos discursos. El mundo tiene unos discursos. Ahora la persecución no es a nivel físico, pero sí es una persecución a nivel ideológica. La que vivimos y nos vamos comiendo los cuentos que nos van diciendo. Y nosotros decimos, sí, claro, es que eso es normal. No, hay cosas que no son normales. Se han vuelto comunes, pero no son normales. Y ahí está nuestro desafío. Y creo que el pasaje siguiente nos ayuda a dar algunas luces para prevenir algunos de estos males a los que podemos estar expuestos como iglesia, como creyentes.
Y Jesús, después de que le habló a la multitud, se voltea a los discípulos. Mira, interesante, ¿no? Fariseos, multitud y ahora los discípulos. Dice, vengan, esto sí es con ustedes. Ustedes no pueden ser igual a ellos. Esto no es una actitud de un verdadero creyente. Y les invita, y les quiero decir que puedan leer del verso 22 al 31 cuando lleguen, pero varias cosas. Una de las cosas es que Jesús les invita a confiar en Él. Creo que gran parte de nuestro problema de desear más es nuestra falta de fe y de confianza en el Señor. Si ustedes ven del verso 22 al 31, es la excesiva preocupación por el futuro y las necesidades básicas, la comida, el vestido. ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces nosotros mismos empezamos a resolver los problemas, ¿cierto? Y es allí donde nos perdemos. Y Jesús nuevamente resalta algo, lo realmente importante es la vida, porque eso vale más que todo. Segundo, la gratitud y el contentamiento. El problema de este hombre es que cree que todo es de él, que todo no lo merecemos. A mí me dicen, ay, pero es que tú te lo mereces. Y yo digo, ay, eso cómo le hace daño a mi corazón. Y yo misma me digo a mí misma, no, no te lo mereces, es gracia de Dios. Porque yo misma me tengo que recordar a mí misma que eso no es mío, que fue un don del Señor. Y a veces nos creemos que porque somos trabajadores, y sí, hay cosas que sí, es parte también de quienes somos. Pero si el Señor no nos lo hubiera dado, no lo tendríamos. Y creo que algo que nos ayuda a combatir el consumismo es el tener el contentamiento con lo que tenemos y lo que somos. ¿Y qué nos ayuda a tener contentamiento? Dar gracias. Dar gracias por lo que el Señor nos ha dado y lo que no nos ha dado. Por las oraciones que ha respondido positivamente y por aquellas que ha dicho no. La tercera propuesta que nos hace el mismo Evangelio de Lucas es ser generoso. El que es generoso sabe que es compartir con el otro. Y no se requiere tener para compartir. Se requiere estar dispuesto a desprenderse de uno mismo. Y no solamente en términos de dinero, de tiempo, de presencia, de espacios, y también de nuestras posesiones. ¿Por qué? Porque nuestras posesiones no son nuestras, son del Señor que nos las ha dado para que vivamos bien, pero también para que podamos bendecir a otros. Y yo creo que el mayor ejemplo de generosidad definitivamente es Jesús y Dios mismo. Él decidió entregarse completamente. Nadie lo asesinó, Él mismo se entregó. Así que eso nos ayuda. Y cuarto, el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos perdemos cuando dejamos de buscar lo realmente importante, que es buscar al Señor y su justicia. Ahora, tareas para esta semana. Anote, tenemos tareas. ¿Cómo vamos a vivir esto? Yo le animo que busque una persona y póngale nombre, fecha y día de esta semana, con quien usted va a compartir algo de lo que Dios le ha dado. Si hay algo que sane nuestro corazón de la codicia y de la ambición, es compartir con otros. Busque a alguien de su comunidad, de su barrio, de su familia, de donde sea. Busque a una persona, no tiene que buscar a 20 ni 5. Busque a una persona que usted pueda compartir algo que realmente a usted le cueste compartir. Y va a ver lo sanador que es eso. 2. Examine sus pensamientos, sus deseos y anhelos cada noche. Y bueno, si no es capaz de hacerlo cada noche, por lo menos hágalo 2 veces esta semanita. Diga, lo voy a hacer el martes y lo voy a hacer el viernes. ¿Qué es lo que ocupa la mayor parte de mis pensamientos? Y eso le va a decir dónde está su corazón. Eso nos va a decir, miren, eso lo ha aprendido uno de mis profesores en la maestría. Él dijo, si uno revisara qué piensa todo el día, ahí uno sabe dónde está el corazón de uno. Y yo dije, ay, yo nunca he revisado qué palabras digo ni qué pienso. Y miren, en estos días haciendo este ejercicio personal, eso es una disciplina espiritual. He descubierto cosas de mí que no me había dado cuenta.
Y yo ayer venía conversando con el Señor y dije, Señor, tenemos que trabajar esto porque yo no me había dado cuenta de esto. Eso reveló cosas de mí. 3, agradezca a Dios. Reconozcamos que Dios es el proveedor de nuestros bienes, de nuestros recursos, que son de Él y que son prestados. No son nuestros, son prestados. Esta noche haga el ejercicio, ahorita que llegue a su casa. Señor, gracias por esto, porque a mí se me olvida que esto me lo diste tú, que esto fuiste tú. Eso le protege a uno el corazón. Y 4, ore pidiéndole a Dios sabiduría y discernimiento para administrar bien lo que Dios le ha dado. Somos administradores. El Señor no nos da las cosas para que nos pongamos gordos, llenos de cosas y de acumular. Nos da para administrarlo para su reino, para que vivamos bien, pero para que invertamos también, ¿qué? En su reino. En su reino. Dios nos bendice a nosotros para que nosotros estemos bien, pero también para que bendigamos su reino. Y no podemos olvidar eso. Así que les invito a que oremos en esta mañana. Señor, en esta mañana yo te doy gracias por tu misericordia, por tu bondad. Señor, yo te pido que en esta mañana examines nuestro corazón. Revísalo. Y examina, como dice el salmista, si va por camino del mal. Y en este momento yo quiero pedirte, examina si somos codiciosos. Examina si hay avaricia en nosotros. Examina si tenemos deseos insaciables que no te honran. Señor, te pedimos perdón por todas las veces que hemos sido tan ávaros, tan egoístas, cuando nos hemos adueñado de lo que tú nos has prestado, cuando hemos olvidado que todo proviene de ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos. En esta mañana confesamos, Señor, que estos deseos a veces son como fieras que nos dominan y necesitamos tu gracia, Señor, tu gracia salvífica, que nos redima, que nos salve. Señor, ayúdanos a tener la fe para confiar en ti. Ayúdanos a mantener nuestra mirada puesta en tu obra, Señor, puesta en tu reino, puesta en ti. Y enséñanos a ser generosos como tú eres generoso. No hay mayor modelo de generosidad que tú, Señor. Tú que te entregaste. Tú, Padre, que entregaste a tu único Hijo, que te desprendiste de Él. Tú, Jesús, que te desprendiste de tu propia vida por nosotros. ¿Qué mayores gestos de generosidad que esos? Permítenos responderte con generosidad, Señor, porque hemos recibido tu generosidad. En esta mañana nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.